Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Erika Josefa. Antes, en otras prédicas, había compartido que mi profesión, yo soy físico-matemático, y decidí estudiar físico-matemático porque, una, no sabía qué hacer de mi vida, y dos, porque yo era una mujer muy resentida y me declaraba atea en ese entonces. Y bueno, la realidad es que la física particularmente me llevó a momentos de encuentro con Dios. Al final de la carrera, Dios me demostró con evidencias tangibles que Él vivía y que Él quería tener una relación conmigo. Y bueno, la verdad es que Él me enamoró así con puntos muy específicos, con evidencias muy específicas que rompieron toda probabilidad y estadística en mi mente, y aquello que pareciera imposible ante los ojos de la física y de la probabilidad y estadística, Dios lo hizo realidad en mi vida. Y particularmente como física, cuando yo entré a una relación con Dios, sé que muchas cosas son por fe, pero a lo largo de mi relación con Dios, Él me ha enseñado que la fe tiene que ser una fe consciente también. Así que en mi mente y en este proceso, pues siempre le pregunto muchas cosas a Dios, ¿no? En verdad, o sea, soy de las personas que es bien preguntona con Dios. Y particularmente, ¿no? Yo me acuerdo que me encontraba en un momento, meses después de haberme convertido, yo me convertí. Y fue tanto lo que Dios hizo en mi vida que durante 6 meses yo no quise hacer nada más que estar en la iglesia, orando, conviviendo, haciendo comunidad con los hermanos. Yo necesitaba sentir ese amor. Y Dios fue transformando mi corazón, mi mente, me llevó a sanar, a perdonar. Y de pronto en un momento, una de las preguntas que yo le hice a Dios en la intimidad fue: Dios, para mí es muy evidente que tú vives, para mí es muy evidente que tú eres real. Yo te pido algo y tú me respondes inmediatamente. Mi relación con Él siempre había sido muy romántica desde el primer momento. Y en un momento yo le pregunté sinceramente: pero si alguien me pide evidencias o pide evidencias que van más allá de esa comunión que tú tienes con Él, ¿cómo podría yo responder ante eso, no? Y bueno, particularmente en ese momento Dios respondió, me hizo conocer de un hombre que se llama Josh McDowell. No sé si alguien lo ha conocido. Es el autor de este libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Y la verdad es que yo creo que es mandato de todo cristiano poder leer este libro, poder leer la historia de Josh McDowell. Pero me identifiqué mucho con él porque cuando conocí su historia resulta que era un hombre muy resentido como yo en su momento antes de conocer a Jesús, y él odiaba a los cristianos, literalmente odiaba a los cristianos. Así que en un momento él cuenta su historia. Por cierto, hay una película que se las recomiendo muchísimo que es de la vida de él, que se llama Inquebrantable. Y cuando él cuenta su historia, cuando él está en la universidad particularmente, ataca a unos cristianos que estaban en un comedor. Y entonces un valiente cristiano le dice, bueno, literalmente lo que Josh McDowell decía era: ¿cómo pueden creer en esa tontería? ¿Cómo pueden creer que Jesús resucitó? O sea, ¿qué tontería es esa? Y de pronto un valiente cristiano se levanta de la mesa y le dice: pues demuéstralo. Y le hizo un reto a Josh McDowell y le dijo: si Jesús no resucitó de entre los muertos, puedes demostrarlo. Y si lo demuestras, habrás refutado más de 2000 años de cristianismo. Y para Josh McDowell este fue un reto que se lo tomó tan a pecho que dijo: si yo logro demostrar y derrocar el cristianismo, habré pasado a la historia, habré cumplido mi venganza. Así que se fue a las bibliotecas más famosas del mundo, donde estaban los pergaminos más antiguos del mundo. Y cuando empezó fue un año, y que redacta en este libro, pero fue todo un proceso de investigación, que mentalmente llega a la conclusión de que Jesús resucitó de los muertos.
Y toda esa investigación queda plasmada completamente en este libro. Y por cierto, si lo ven muy grande, también hay uno de bolsillo que se llama Más que un carpintero, para que no haya pretextos. Es muy delgadito, se lo pueden leer cuando vayan en el metro. Y el punto, amada familia, que yo quería transmitirte aquí es que cuando él entiende mentalmente que Jesús resucitó entre los muertos y que no podía refutar el cristianismo, entonces decide asistir a la iglesia, y es en un momento en donde la prédica habla directamente a su corazón y él decide creer en su corazón. Y hoy es uno de los hombres cristianos más influyentes de la historia del cristianismo. Y yo estaba tan conmovida con esta historia, para mí escuchar esto, aprender esto, que este libro haya llegado a mis manos, fue particularmente un momento en el que me hizo convencerme aún muchísimo más, que para nosotros los cristianos nuestra fe no es una fe ciega. Y por cierto, déjenme comentarles, esto ya es como, me encantaría comentarles, yo cuando me enteré del libro, cuando me enteré de la vida de Josh McDowell, corrí inmediatamente, yo me enteré. El sábado planeé ir a la librería exclusivamente a comprar mi libro y le dije, Dios, vamos a ir a comprar el libro. Yo estaba preparada, fuimos, y llegando estaban los libros allí. Cuando lo agarro, de pronto el Espíritu Santo habla directamente a mi corazón y me dice, no compres el libro, Erika. Y tú dices, o sea, ¿cómo? ¿No? Y yo, Dios, ¿pero cómo? Si a eso veníamos, ¿no? A comprar el libro. Y bueno, decidí, pues uno a veces obedece nada más por fe. Y decidí dejar el libro, que por cierto su costo era como de 500 pesos en ese entonces. Decidí devolver el libro y yo venía de salida como Dios, pero ¿por qué no compramos el libro? ¿Cuál será el objetivo de Dios al no comprar el libro? Y cuando salgo de la librería, me dan una propaganda, me dieron una propaganda al salir que leí cuando llegué a mi casa, y estando en mi casa todavía triste porque no tenía mi libro en mis manos, sin entender por qué, leí esa publicidad y decía, evento de Josh McDowell visita México y en la compra del boleto por 200 pesos te regalamos el libro. Así que haber obedecido al Espíritu Santo me llevó a ver a Josh McDowell, en conocerlo en persona, tuve la oportunidad de platicar con él, conocer uno de sus pergaminos, él es dueño, que por cierto, miren lo poderoso que es una oración con propósito. Cuando él descubrió, no voy a entrar al libro particularmente porque hay muchas maneras paso a paso de cómo dar evidencias de la resurrección de Jesús, pero cuando él se da cuenta que el cristianismo es una verdad, él hace una oración muy poderosa a Dios y le dice, Señor, permíteme ser dueño de pergaminos, de antigüedades que demuestren que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es la misma que tenemos, es el texto original y que no ha sido transformada a lo largo de los años, que muchas veces es uno de los puntos para refutar, o intentos de puntos para refutar el cristianismo. Y resulta que Dios le dio la oportunidad de ser dueño de uno de los pergaminos más antiguos del Pentateuco, y bueno, él viaja, y bueno, él dijo, yo cuando lo tenga voy a viajar alrededor del mundo para llevar estas evidencias gratis a todo el mundo, y eso es lo que hace, viaja por todo el mundo. Dios lo ha hecho dueño de muchísimas antigüedades que demuestran que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos es el texto original. Y particularmente, familia, quiero compartir con ustedes, hay un pasaje que a mí me impresiona demasiado, es un pasaje en el que yo he aprendido a ver el corazón de Jesús, es un pasaje en el que tú puedes ver cara a cara el corazón de Jesús, escuchar cuáles son sus anhelos del corazón, y este es Juan 17, del 20 al 24. Esto es antes de que Jesús fuera arrestado, y le dice esto a sus discípulos. Perdónenme, está orando con el Padre, se va a la montaña a orar y está orando allí con el Padre cara a cara, y escuchen esta oración sublime que Jesús dice:
no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Qué momento tan sublime cuando cuando Jesús ora por los discípulos, estando aquí en la tierra antes de cumplir su propósito en la cruz. Cuando ora por nosotros, los que habíamos de creer, cuando Él nos ve, lo único que pide es que haya unidad en el cuerpo de Cristo, así como Él y el Padre son uno, que seamos uno solo como cuerpo de Cristo, junto con Él y el Padre. Y no está hablando de una uniformidad. Si tú lees el origen de la palabra griega que se utiliza de unidad en ese pasaje, viene de gen o heis, que significa uno. Esto quiere decir que Dios está literalmente deseando en su corazón un sentido profundo y espiritual, tal y como Él y el Padre eran uno solo, no uniformes, sino uno solo. En esta unidad que Él anhela en su corazón, es evidente que Él quiere una unión completa en propósito, amor y misión, que va muchísimo más allá, amada familia, incluso de nuestro entendimiento. Y yo siempre le preguntaba a Dios cuando reflexionaba en este pasaje, ¿por qué Jesús no oró por los dones espirituales en nosotros? ¿Por qué en este pasaje Jesús no oró por la gran comisión? ¿O por qué Jesús no oró que el Espíritu Santo se derramara sobre su iglesia para que predicáramos con poder? Porque hay algo mucho más fuerte que contiene todos los dones, que contiene el derramamiento del Espíritu, amada familia, que se llama unidad, uno solo. Y algo muy particular, si tú lees después, pasajes después de Juan, de este pasaje de Juan, resulta que a Jesús lo arrestan, y lo arrestan de una forma tan caótica, y lo arrestan de una forma tan dramática, que llegan los soldados. No sé si recuerdan ese pasaje. Llegan los soldados y Jesús les dice en Mateo 55, 56, perdón, me pasó el pasaje, ahora no lo recuerdo, se los paso después, pero luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registrados en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. O sea, Jesús acababa de orar por unidad en el cuerpo de Cristo, y después sucede algo tan dramático que hace y sucede que los discípulos le den la espalda. Pero en Hechos 1, del 1 al 3, viene uno de los momentos más sublimes, que es el punto crucial para cambiar la historia de la humanidad. Pasa la crucifixión, pasa el entierro de Jesús, y de pronto pasa la resurrección. Y dice en Hechos 1, del 1 al 3, que durante 40 días después de que Jesús sufrió y murió,
Cristo se le apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. ¿Y por qué te estoy contando esto, amada familia? Porque una de las evidencias más grandes de la resurrección de Jesús, particularmente, es la historia de sus apóstoles. Psicológicamente, filosóficamente, nadie ha podido refutar el cambio tan radical que tuvieron sus apóstoles, en donde en un momento uno le dan la espalda a su maestro, y además le dan la espalda no solo por miedo, le dan la espalda porque todo lo que habían creído de Jesús, ellos tenían la idea de un rey que iba a venir, un guerrero que iba a venir a sacarlos de la opresión de los romanos. Imagínate, ellos creyeron al principio, dejémoslo así, que ese rey era Jesús, y de pronto lo ven en la cruz. Tú sabes la decepción tan grande, en verdad. O sea, te estoy hablando de una cultura que años creyeron eso, que cuando vieron a Jesús dijeron, sí, Él es Él, no hay otra, es Él. Y de pronto lo ven crucificado. El propósito por el que ellos se habían unido a Jesús estaba muriendo frente a sus ojos. Era evidente que le iban a dar la espalda. Pero después ocurre este momento sublime en el que se le aparece a los apóstoles durante 40 días y 40 noches. Y cara a cara y frente a frente les empieza a hablar del reino de Dios. Y ellos creen en la resurrección. Y de pronto reaparecen unos discípulos de Jesús que son capaces de dar la vida por hablar de la resurrección de Cristo. Y déjame decirte algo, amada familia, nadie da la vida por una mentira. Y quiero que veas la historia de los discípulos de Jesús. Pedro, crucificado boca abajo, según la tradición. Andrés, crucificado en una cruz en forma de X. Santiago el mayor, decapitado por la orden del rey de Herodes de Agripa. Juan, él murió de muerte natural. Felipe, crucificado o apedreado, según la tradición. Bartolomé, desollado vivo y luego decapitado. Tomás, traspasado por una lanza. Mateo, martirizado. Santiago el menor, arrojado desde el templo y golpeado hasta la muerte con un garrote o apedreado. Simón el cananeo, martirizado, posiblemente crucificado. Pablo, decapitado bajo el emperador Nerón. Nadie da la vida por una mentira. Y la gran pregunta que yo quiero hacerte en este momento de reflexión es: esa oración que Jesús hizo en aquel momento, esa oración en donde Jesús le pedía al Padre con todas las fuerzas de su corazón que fueran uno solo en propósito, en amor, ¿fue cumplida? Particularmente este punto de unidad entre los apóstoles, entre los discípulos de Jesús, transformaron y trastornaron la historia de la humanidad a tal grado particularmente, que la creencia cristiana ha sacudido la historia. Y si me muestran el mapa nada más para que tengan una idea, lo que comenzó con 12 apóstoles, llegó un movimiento que ha trastornado la historia del mundo entero. El cristianismo es considerado la influencia más grande del mundo. Pero además, si tú revisas la historia del cristianismo, la historia, el impacto ético y moral que hemos tenido gracias a esa unidad, la predicación del evangelio introdujo una nueva visión ética basada en el amor, el perdón, la igualdad, la dignidad en todas las personas. Este ha sido un enfoque revolucionario en el mundo, y que además en un mundo en el que muchas veces valoró la jerarquía, la fuerza, el poder.
Particularmente, los derechos humanos y la dignidad humana fueron inspiración de la predicación de los apóstoles de Jesús. Y muchas gracias. Otro de los puntos particulares que tenemos como evidencia de la resurrección de Jesús, hay un personaje que está en la historia que se llama Scott Lawrence. Él es un historiador, él dijo, famoso historiador estadounidense, él dijo, si yo logro refutar la historia de Pablo, si yo logro refutar que Pablo no resucitó de entre los muertos, entonces habré derrocado un punto fundamental de la creencia cristiana. Y, perdónenme, se llama George Lyttelton, al que les estoy mencionando, es un político británico, poeta y escritor, quien se propuso derrocar la historia de Pablo, particularmente porque él no creía en las evidencias del cristianismo. Y algo muy particular que pasa en la historia de Pablo, si tú lees la Enciclopedia Británica particularmente, lo describen como un hombre antes de su conversión que era intolerante, amargado, perseguidor, fanático religioso, orgulloso y temperamental, pero después de su conversión, en un encuentro cara a cara que tuvo con Jesús, lo muestran con un carácter paciente, amable, sufrido y abnegado. Psicológicamente, ¿cómo pasas de un punto A a un punto B tan radicalmente? Particularmente, hay un hecho, si ustedes ven en Hechos 9:19, dice, y también en Hechos 9:28, por favor tómenlo para leer en su casa con calma, con un café. Pero si tú ves la historia de Pablo, pasa de ser un gran perseguidor de la iglesia cristiana y de pronto, de un momento a otro, él dice contar que se encuentra con Jesús cara a cara y después de ese encuentro con Jesús se va y convive, y en estos pasajes nos habla de cómo convive con los discípulos de Jesús, con el pueblo de Jesús y ojo, te estoy hablando de unos discípulos que le tenían terror a Pablo. Y aún en medio de ese terror, cuando Pablo llega y dice, es que yo me encontré al Cristo resucitado, cuando escuchan la predicación de su palabra, cuando ven el corazón transformado, yo creo genuinamente cuando tú analizas este pasaje, que esa convivencia con sus discípulos catapultó a Pablo para hacer la obra que él tenía destinada a hacer, transformando a las naciones. Y lo que yo quiero decirte hoy, amada familia, es que creo particularmente, que hay un poder del que nos tenemos que hacer conscientes en la unidad y en la comunidad. Y a mí, si me permiten abrir mi corazón, ya saben que a mí me encanta abrir mi corazón cuando doy las pláticas. Cuando yo conocí, antes de que yo conociera a Jesús, no creía en la familia. Y una de las razones por las que yo decidí entregar fervientemente mi vida a que mi vida fuera un testimonio de Jesús, era porque dentro de la iglesia encontré familias que transformaron mi corazón con solo su ejemplo. Matrimonios que con solo verlos, no tenían que decir nada, matrimonios que con solo verlos, sabías que son un diseño del cielo. A mí particularmente he celebrado, me encanta celebrar mi cumpleaños, y celebrar mi cumpleaños a lo largo de mi vida ha sido un momento especial y lo he hecho de diferentes maneras. Pero hoy yo quiero contarles que he tenido la bendición en 2 cumpleaños de pasar una cena con los matrimonios que más han impactado mi vida aquí en el Almendro. Y tú no tienes idea del legado que ellos han dejado en mi corazón.
he tenido la oportunidad de llevar al grupo de jóvenes. Los amo. Y si hay algo que el grupo de jóvenes me enseñó, era que particularmente en la comunidad podíamos encontrarnos cara a cara con Jesús. Que particularmente haciendo unidad y comunidad, compartiendo y siendo vulnerables, podíamos ver cara a cara al Cristo resucitado. Y para quienes me conocen y han venido en los últimos años a la iglesia, creo que recordarán o podrán sentir, y sintieron porque muchas veces se acercaron a mí, que durante mucho tiempo, en los últimos, voy a dejarlo en meses, que se convirtieron en años, yo estaba pasando por una temporada emocional que era muy complicada de gestionar. Y de pronto el Espíritu Santo me llamó a abrir el grupo de la pesca milagrosa con los jóvenes profesionistas. Y en ese grupo llevamos pocas sesiones en realidad, pero ese grupo se convirtió en un parteaguas en mi vida. Ayer, mientras yo estaba trabajando estas reflexiones para compartir con ustedes hoy, me di cuenta que ese grupo, la vulnerabilidad que teníamos allí, la unidad que teníamos allí, les reitero, llevamos pocas sesiones. Para mí, momentos con ellos se convirtieron en ese despertar en mi corazón para volver a escuchar cara a cara la voz de Dios, para volver a sentirme locamente enamorada de Él. Y yo quiero agradecerles a todos los del grupo que están aquí, que nos están viendo. Gracias, gracias por los corazones, porque para mí esa comunidad significó una transición, un cambio de temporada en mi vida, y yo estoy segura que hoy estoy entrando a la primavera gracias a ese amor. Y algo que quiero decirte particularmente es que, y si me sube el grupo de alabanza, por favor, algo que quiero decirles particularmente es que quiero hacer extensiva esta bendición. Cuando yo estaba orando por la iglesia ayer en la mañana, yo sentía que estamos entrando a un cambio de temporada. Yo sentía que estamos entrando a nivel nacional también, pero no me voy a meter en eso. Voy a hablar de esta familia. Estamos entrando en un cambio de temporada que va a ser catapultada por la unidad. Un cambio de temporada que va a ser catapultada por la comunidad. Y yo sé lo que es pasar por un desierto emocional en el de que tú no quieres, te vas hasta atrás porque no quieres que nadie te abrace y porque no quieres tener contacto con las personas. Yo sé lo que es pasar por un desierto. Pero si tú te permites, amada familia, hacer esta transición a través de la comunidad y la unidad, te habrás permitido crear cimientos sólidos de unidad, esa unidad por la que Jesús oró cara a cara frente al Padre, estando aquí en la tierra, para ser catapultados al propósito que Él tiene para nuestras vidas.